Hola, ¿has escuchado la palabra semiótica y no sabes qué es? ¿Has escuchado de la relación tan estrecha que existe entre la semiótica y la publicidad? ¿Has escuchado hablar de la importancia de los signos en comunicación y no sabes por qué? ¿Eres un emprendedor o estudiante de las carreras de comunicación, mercadotecnia, contaduría, administración? No te vayas, en este video te voy a explicar qué es la semiótica y para qué te sirve en publicidad. Mi nombre es Zagal, de Zagal Publicidad. Para Humberto Eco, la semiótica establece y trata de dar respuesta a la interrogante de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta, cómo genera conocimiento y cómo lo transmite. La semiótica es una teoría y al entender esto debemos de comprender que está compuesta por muchos pensadores que han escrito acerca de ella. Sin embargo, hay una generalidad y esta generalidad es el signo. Todos coinciden que la base para el estudio de la semiótica es el manejo de los signos. Entonces, los signos se convierten prácticamente en el núcleo de la comunicación en la sociedad. Es decir, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un proceso de comunicación social, definitivamente no tenemos más que encontrarnos continuamente con signos. Vamos a pensar en una persona que acude a su trabajo o a la escuela. Desde que se despierta, está en el constante contacto con los signos. Es decir, ve el despertador, ve números y estos números son signos. Después de esto puede ser que desayune y al tomar esa decisión de desayunar, elige un cereal o elige otro, basándose justamente en alguna marca o probablemente en algún tipo de envoltura. Pero siempre va a estar en constante contacto con signos de cualquier tipo. Existen dos tipos de signos, los naturales y los artificiales. Son fáciles de identificar. Como su nombre lo indica, los primeros que son naturales, pues obviamente tienen que ver con la naturaleza. Es decir, si yo salgo de mi casa y de repente me asomo al cielo y resulta que está nublado, ese es justamente un signo del cual obviamente yo le voy a dar alguna interpretación a ese signo y probablemente yo piense, ok, va a llover. Entonces, eso significa que me voy a meter a mi casa y probablemente tome el paraguas para que me proteja de la lluvia. Otro signo natural, para dar un ejemplo más, podría ser, por ejemplo, las arrugas de la cara. Si yo de repente veo a una persona y resulta que esta persona tiene muchas arrugas en la cara, pues probablemente el signo que yo puedo interpretar ahí es que es una persona ya de edad avanzada. Es un signo natural. Los otros signos son los artificiales. Vamos a suponer que voy a entrar a una tienda de conveniencia como Oxxo. Si es así, lo más seguro es que me vea plagado de muchos signos artificiales, desde los diseños de la estantería, también podemos incluir las marcas de los productos, los precios, el cómo se escriben estos precios, también forma parte de esta simbología dentro de los signos e incluso el uniforme que tienen las personas que laboran en esta tienda de conveniencia, la forma en la que te atienden, todo eso nos hace caer en todo un sistema de signos que por obviedad tendrá como finalidad la venta de los productos que ahí se están exhibiendo. Para Ferdinand de Saussure, la definición de semiótica comienza a partir de la existencia del signo. El signo es una unidad dual del significado y el significante, que ha determinado muchas de las definiciones posteriores a la semiótica. El significante es la forma material que toma un signo. Puede ser la escritura de una palabra, es decir, una grafía, o una imagen visual o también una imagen mental. El significante adquiere sentido a nivel de lo simbólico,
es decir, cuando se vuelve significativo en un contexto lingüístico específico. Por ejemplo, la palabra mesa. Mesa está compuesta por 4 letras, la M, la E, la S y la A. Juntos forman lo que nosotros conocemos como una palabra. Y todos los que conocemos del idioma o todos los que han aprendido de este idioma ya conocen la palabra mesa. Entonces el significante es un significado universal que nosotros podemos comprender. Es parte integral del lenguaje. Como nos podremos dar cuenta, es la parte material de un signo. Es decir, es algo que todos podemos comprender de la misma forma o todos podemos darle la misma lectura. Si pensamos en el logo de Coca-Cola, con el logo de Coca-Cola ocurre exactamente lo mismo. Cuando la mayoría de la gente ve esas letras que dicen Coca-Cola y aparte lo vemos a través justamente de la imagen con ese diseño del fondo rojo, nosotros podemos darle lectura. El significado es el contenido mental que le damos a un signo lingüístico y que se asocia con el sonido, con la imagen acústica, diría Saussure. Esto se refiere a la imagen mental que cada persona tiene cuando escucha la emisión sonora de una palabra. El significado es totalmente diferente que el significante. A través del significado nosotros podemos darle una concepción totalmente integral. Es decir, si yo escucho la palabra mesa, no nada más son las letras M, E, S, A o el dibujo de una mesa, una representación visual. Cuando yo escucho la palabra mesa, probablemente me imagine la mesa en el contexto que yo lo conozco. Igual y me imagino la mesa en la que comemos en familia o probablemente me imagine en ese momento la mesa que tengo como escritorio para trabajar. Es decir, el significado que yo le doy a las cosas dependen completamente del contexto que yo tenga y del conocimiento o la información que yo tenga al respecto. Entonces lo mismo ocurre con el signo Coca-Cola. Vemos nosotros la grafía, es decir, las letras que componen la palabra Coca-Cola, vemos también la imagen, vemos el logo, pero probablemente el significado que cada quien asocie a ese logo sea completamente diferente. Obviamente a partir de una campaña publicitaria o a partir de la imagen que suelen trabajar las empresas, se logra o se trata de lograr que se unifique ese pensamiento que se tiene con respecto a ese signo. Hablando de Coca-Cola, yo puedo ver el logo y pensar, me evoca a mi familia, me evoca a momentos felices, me gusta incluso el sabor y todo eso que yo estoy pensando con respecto a ese signo es justamente el significado que le estoy dando. Otro aporte muy importante de la semiótica en el campo de la comunicación y de la publicidad es el modelo binario de Roland Barthes, en el cual explica que la imagen publicitaria consta de dos sistemas semiológicos, una imagen connotada y una imagen denotada. La denotación es el significado llano y principal. Es un significado evidente, universal, que tiene una palabra o que suelen tener también las expresiones, mientras que la connotación abarca significados más profundos o figurados. Son implícitos e incluso suelen ser particulares. Pero vamos a comprenderlo de mejor forma a través justamente de una imagen. En la imagen que estamos viendo en estos momentos podemos tener dos elementos, unos denotados y otros connotados. Ahora, cuando hablamos de los elementos denotados, podemos decir que vemos una muchacha de aproximadamente 18 a 27 años. No sabemos con exactitud, pero estamos viendo que viste de negro, estamos viendo un frasco que está abierto, pareciera que está probablemente tomando pastillas o se las tomó e incluso está inconsciente o pareciera que está inconsciente. Hay una jeringa tirada también en el piso y hay otro frasco en el fondo. Las denotaciones son cosas evidentes que estamos viendo y que nadie probablemente pueda negar. No podemos negar que es una muchacha, no podemos negar que tiene una blusa de color negro, etc.
Ahora, hay elementos reforzadores como los que acabamos de mencionar justamente. Todos estos elementos que estamos viendo, el frasco, las pastillas, la muchacha que tiene los ojos cerrados, todo eso, todos estos son elementos reforzadores que nos ayudan a entender el significado, es decir, la connotación. ¿Qué podemos decir al ver una imagen como esta o qué podemos connotar con respecto a esta imagen? Pues justamente que puede ser que es una muchacha que se acaba de drogar. Y conste que dije puede ser porque pues también puede ser que se equivocó de pastillas y en una de esas probablemente quedó inconsciente. Es decir, podemos nosotros imaginar un escenario a partir de diferentes elementos. Sin embargo, la verdad absoluta nunca la conoceremos hasta que obviamente se indague más acerca de los datos que estamos viendo. Seguramente te preguntarás en estos momentos, bueno, ¿en qué momento vamos a hablar de publicidad? Ya lo hemos hecho, aunque de manera indirecta. Al entender perfectamente cuál es la diferencia entre un significado y un significante, y una denotación y una connotación, es el primer paso para entender el resto del lenguaje publicitario. La semiótica publicitaria toma en cuenta una serie de elementos que se van a describir a continuación. Son 5: imagen, objeto, personajes, color y sonido. Pero antes de comenzar a explicar estos puntos, me gustaría que vieras en este momento este spot publicitario de Coca-Cola. Hoy sabe a un momento especial que hacemos entre todos. ¿A qué es posible si cada uno hace su parte? La tuya, recordar llevar la botella vacía. La de ellos, cambiártela por una llena. Y la nuestra, reutilizarla para que pueda volver a las tiendas y a tu mesa, una y otra vez. Así, cuidamos nuestro bolsillo y también el medio ambiente. Y eso nunca supo tan bien. Vamos a analizar este primer elemento que es la imagen. La imagen se dirige al público con el objetivo de convertir a los destinatarios en receptores e influir en su conducta, ya que se pretende que adquieran el producto anunciado. Se denomina imagen a una representación de la realidad, ya que cuando es alterada por formas o colores ajenos a la realidad, adquiere un grado de iconicidad, por lo que estos ayudan a resaltar las cualidades del producto. En los anuncios es frecuente que las imágenes tengan colores llamativos, tipografía intensa, primeros planos y otros componentes cuyo objetivo es llamar la atención. Cuando se trabaja una imagen en publicidad, prácticamente se tiene que pensar en cada uno de los elementos que se están trabajando en la imagen. Es decir, ningún elemento que contenga es casual. Todo tiene que estar perfectamente pensado y delimitado, justamente para poder dar esa fuerza a cada uno de los signos y que se interprete de la forma que el emisor lo está requiriendo. Ahorita podemos pensar en el emisor obviamente como Coca-Cola o cualquier agencia publicitaria que esté realizando esta campaña publicitaria. Entonces, cuando nosotros pensamos en las imágenes que ellos escogieron, seguramente pensaron cada uno de estos elementos y dieron una razón del por qué. Si analizamos esta imagen, podemos ver que hay una mesa con comida, es una canasta, pareciera que es como un día de campo. Y todo esto tiene una razón de ser. ¿Por qué el campo detrás? ¿Por qué esos colores y por qué esas tonalidades? Pues simplemente se pretende significar algo. Es decir, se está hablando de un producto que pues tiene relación con la ecología, porque si compramos nosotros una Coca-Cola retornable, entonces estamos cuidando nuestro planeta. Sabemos de antemano que en el caso de Coca-Cola pues podría ser algo incluso hasta contradictorio, ¿verdad? Porque ellos también trabajan mucho el material que no es reciclable. Pues bueno, ellos tienen campañas y comerciales también para la venta de este producto, pero se trata de asociar una idea completa, que es la idea de la ecología, del cuidado del medio ambiente, y por eso constantemente se repiten imágenes referentes al campo. Bien, ahora con esta otra imagen que estamos viendo ahorita, al parecer es una ama de casa
junto con su familia consumiendo el producto en un lonche o en un almuerzo, no sabemos exactamente. Lo que quiero que comprendamos con respecto a esta imagen es lo siguiente. En la mayoría de las ocasiones hay una asociación que ya es trabajada inclusive por un concepto integral de identidad corporativa por parte de Coca-Cola, que es justamente el manejo de la familia. Si nosotros viéramos muchos comerciales de Pepsi, que es obviamente la competencia de Coca-Cola más fuerte, y viéramos los comerciales o un serial de comerciales de Coca-Cola, encontraríamos justamente esa diferencia entre ambas empresas y cómo trabajan su identidad corporativa y su imagen en general. Mientras Pepsi la trabaja de una manera muy juvenil, es decir, el público al que se dirige mayoritariamente es juvenil, Coca-Cola hace todo lo contrario, lo maneja a un nivel familiar. El público o el mercado al que se dirigen ellos es la familia. Es por esto que seguramente notarán que gran parte de los spots publicitarios o los spots de recordamiento o de posicionamiento que maneja Coca-Cola tiene que ver más con la familia y sobre todo con los valores en general. Le dan vuelta prácticamente al amor, a la amistad y a la familia. Y eso es prácticamente una triada que compone su idea publicitaria. Como se podrán dar cuenta, entonces con todo esto que platicamos con respecto a la imagen que quiere trabajar Coca-Cola en cada uno de sus spots publicitarios, ya podemos entender que efectivamente este signo, este nivel icónico, representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal. Y es justamente con esta imagen que podemos entender muchas situaciones. Por ejemplo, cómo a partir de un primer plano y un segundo plano, que podemos notar que la persona que está tomando la Coca-Cola, que es un señor aproximadamente de 35 a 45 años de edad, está totalmente enfocado, es decir, está en primer plano, mientras que el bosque ya forma parte, o el ambiente que tiene detrás forma parte de un segundo plano. Lo que nos interesa es que el espectador vea cómo está tomando y disfrutando la Coca-Cola. Si se dan cuenta, y somos muy observadores en cada uno de los signos, ahora sí hablemos del principio, signos naturales y signos artificiales. Sabemos que el señor está con los ojos cerrados, lo que nos está indicando probablemente que está disfrutando el producto. También podemos notar otros elementos, como por ejemplo el vaso, que no está ni completamente lleno, ni casi por terminar, es decir, un término medio en donde pues es muy evidente que lo acaban de servir porque todavía tiene espuma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cada detalle es muy cuidado. Detalles incluso también de iluminación que los podemos notar ahí. Si hacen un análisis o ven muchos comerciales de Coca-Cola, van a notar que las tonalidades que ofrece su iluminación son muy similares. Con esto obviamente están tratando de ofrecer también parte de la identidad corporativa. Esta identidad corporativa y esta imagen de la marca se transmite hasta en eso, hasta en la iluminación y en el cuidado de cada uno de los detalles que tendrán obviamente los personajes y otros más elementos. Los objetos son aquellos que se anuncian en los mensajes publicitarios. Se debe tener en cuenta el contexto en el que se presentan, ya que esto dará una idea de accesibilidad o elitismo y el tiempo de aparición del producto en relación al tiempo total del anuncio. Como lo podrán notar, las botellas de Coca-Cola aparecieron en varios momentos. Dicen por ahí que la repetición es uno de los elementos más importantes en la publicidad. Es por esto que seguramente apareció en varias ocasiones y sobre todo las formas, algunas de consumo y otras de intercambio, en donde prácticamente podíamos nosotros observar el uso del producto en el intercambio de la tienda. Ahora hablemos de los personajes. Podemos notar que prácticamente cada personaje representa un icono en sí mismo, porque prácticamente cada uno de ellos forman un icono familiar, como ya lo comentamos en otra ocasión.
Sin embargo, el hecho de decidir ciertas condiciones dentro de estas imágenes nos empiezan a dar a conocer cuál es el público al que ellos van dirigidos. Entonces, en este spot específicamente se trata de hacer un collage de varios públicos para que obviamente cuando vean el comercial pues se sientan identificados con cada uno de ellos. Incluso podemos notar que las clases sociales son diversas, están prácticamente mostradas en diversas imágenes. En una, por ejemplo, es una familia pues pareciera como de clase media. En otra pareciera que es una clase más humilde, más campirana. Y el caso, por ejemplo, de la persona que atiende la tienda también. Esta persona muestra una clase social muy típica en este tipo de negocios. Vemos de repente clase media o clase media alta que también suelen consumir este tipo de productos porque pues obviamente Coca-Cola casi siempre ataca a la mayoría de los estratos sociales, exceptuando un poco el estrato más alto. El uso del color en el mensaje publicitario es un desencadenante de diversas sensaciones que de manera inconsciente influyen en la actitud del público hacia un producto o marca. Los colores tienen un lenguaje propio que comunican emociones y tienen un significado determinado que aportan a la construcción de estereotipos dentro de la sociedad. Con respecto a los colores y obviamente a la psicología del color, lo primero que tenemos que entender es que no son recetas de cocina. No forzosamente tienen un significado en sí mismos, sino que tienen un significado más bien contextual, el cual nos permite entender cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, los colores que más podemos notar dentro del spot publicitario que acabamos de ver son evidentemente el rojo de Coca-Cola, el blanco, el amarillo y el verde. El verde probablemente sea el más predominante, justamente por la idea de querer transmitir esta idea de ecología dentro del uso de este producto. Veamos algunos significados, por ejemplo, del color rojo. En la parte positiva podemos decir que es referente a pasión, atrevimiento, importancia, fuerza, calor, energía, estimulación, masculinidad, excitación, exuberancia y osadía. La energía, el calor, la fuerza probablemente sea algo relevante o digno de tomarse en cuenta para la marca de Coca-Cola. Con respecto al amarillo, lo positivo de este color es la felicidad, la amistad, la advertencia, el optimismo, lo caluroso, la velocidad o la amabilidad, autoestima y extroversión. Definitivamente podemos tomar en cuenta la amabilidad, la amistad, la felicidad, como los valores que justamente platicamos hace un momento, son los más relevantes para esta marca y que quieren que el público los asocie. Con respecto al color verde, podemos decir que se asocia a la naturaleza, salud, paz, lo orgánico, el equilibrio, la restauración, conciencia y armonía. Podemos también entender que de los puntos más relevantes que acabo de mencionar son efectivamente la naturaleza, lo orgánico, el equilibrio, la restauración y también, ¿por qué no?, la armonía, porque se asocia también a una familiaridad, la paz, el amor y en general todo lo relacionado a la familia. Y finalmente el color blanco prácticamente nos puede denotar lo virtuoso, la pureza, la juventud, la esterilidad, la limpieza, la simplicidad, la claridad y la sofisticación. Como podemos darnos cuenta, prácticamente el mensaje que nos quieren transmitir está muy asociado, obviamente como lo he estado platicando, a la familia, está muy asociado a la pureza, está muy asociado también a la naturaleza, a la restauración, y en general esas tonalidades son justamente lo que nos tratan de transmitir. Aprovecho esta parte para también comentar lo relacionado al audio. Es importante analizar el sonido dentro de una pieza audiovisual publicitaria, ya que ayuda a realizar una lectura denotativa y connotativa más completa. Además, la música ayuda a la creación de un ambiente que tenga afinidad con el producto que se anuncia, al mismo tiempo que puede aumentar la recordación en el público mediante el uso de los jingles. Los efectos sonoros ayudan a resaltar algún aspecto del producto
y a crear momentos de tensión y relajación en la audiencia. Pistas de sonido o los efectos de sonido que se utilicen dentro de un spot publicitario son los generadores más importantes de las emociones del espectador. Cuando nosotros vemos un spot publicitario, pensemos por ejemplo en los mismos de Coca-Cola, suelen ser tremendamente emocionales, nos causan algún sentimiento, nos causan probablemente alegría, nos causan a veces tristeza, pero esto es importante que lo trabajen desde la perspectiva publicitaria, ya que es justamente este factor de emotivo el que hace que las personas bajen las defensas de tomas de decisiones racionales y de esta forma pues tomen decisiones más emocionales y compren los productos. Vamos a hacer un ejercicio, o más bien hagan un ejercicio ustedes mismos en su casa. Vean una película de suspenso o vean una película muy emotiva o vean una película de acción en los momentos más importantes de la película y bajen el volumen, quiten el sonido completamente. Se van a dar cuenta qué tan importante es la música o qué tan importante son los efectos de sonido dentro de estas pistas cinematográficas, pero que obviamente después lo lograrán entender con las pistas publicitarias. Como ya se habrán percatado, cada uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar cada uno de los signos es importantísimo. Podemos hablar del color, podemos hablar de los sonidos o de la música, podemos hablar de la elección de los personajes y podemos hablar en general de la fabricación de cada una de las escenas. Pero también, obviamente, la significación no es nada más relacionada a la publicidad. Regularmente las marcas tienen toda una serie de significación que va ad hoc con su identidad corporativa. Entonces, cuando nosotros compramos, decodificamos los símbolos que revivimos en base a nuestro aprendizaje, tamaño, forma, material del envase, pueden hablar del uso del producto, el color a menudo evoca la propia marca y su propia categoría. Entonces, nosotros podemos comprender que no solamente va alrededor del spot publicitario, sino que también en cada uno de los puntos de venta tenemos que trabajar signos que nos ayuden a identificar el producto o los productos que manejamos, signos que nos ayuden a encontrarlos de manera rápida, identificarlos para poder comprar estos productos e incluso campañas publicitarias integrales muy completas y a la vez muy complejas que nos ayuden también a comprar o a vender más bien el producto. En esta imagen podemos notar que Coca-Cola y bueno, en general la mayoría de los productos cuando tienen una línea o una gama de productos existentes, pues definitivamente tiene que hacerlos notar a través de sus etiquetas, cambiándole los colores, cambiando los diseños en algunas ocasiones sin perder la identidad corporativa. De esta forma, cuando un consumidor busque un producto en el estante, seguramente lo va a localizar de manera pronta. Si nosotros pensamos en este producto que sabemos de antemano que es un producto a nivel internacional que se vende pues en gran parte de los países del mundo, ¿qué podemos notar con respecto a Coca-Cola? Que en muchas ocasiones suele cambiar el nombre, pero no cambia las tipografías, no cambia los colores. De esta forma, si una persona que vive en México y va a Japón y quiere una Coca-Cola, probablemente la encuentre con la misma figura, con la misma lata, la misma figura de la lata, y con los mismos colores corporativos y de esta forma la va a identificar de una forma rapidísima y la va a comprar. Los signos son tan importantes en las campañas publicitarias que incluso hasta Coca-Cola hizo gala de esos signos personalizados cuando hizo justamente esta campaña en la que tú podrías encontrar en cualquier tienda de conveniencia una lata con tu nombre. Mucha gente se volcó a las tiendas a buscar su lata para tenerla de recuerdo. Este es un ejemplo de qué tanta personalización se puede manejar en una campaña publicitaria como esta y al mismo tiempo cómo puedes hacer uso de los signos
de forma masiva. Finalmente, tomemos en cuenta también este personaje que, aparte de ya ser un signo de manera universal, que todos conocemos, prácticamente Coca-Cola lo adoptó. Adoptó a Santa Claus, adoptó al oso polar también como partes integrantes y simbólicas de la Navidad asociada justamente al producto Coca-Cola. Bueno, la clase llegó a su fin. Espero que les haya sido muy útil la información y que pues sobre todo la apliquen ustedes en campañas publicitarias que puedan realizar, ya sea de manera directa o ya sea también contratando los servicios publicitarios de otra agencia. Si les gustó el video, denle like. Si pueden suscribirse al canal, excelente, se los agradecería mucho. Este canal está hecho para ustedes, emprendedores, para ustedes, estudiantes de comunicación o mercadotecnia o de cualquier ciencia del área social. Les agradezco mucho, que tengan muy bonito día. Hasta luego.